se estremece. Dios les bendiga. Quédese ahí un momentito y digámosle al Señor que Dios tenga cuidado de nuestra familia, que Dios tenga cuidado de la iglesia. Ahí quédese unos segunditos. Vamos a seguir orando. El cuerpo de diáconos sigue ayunando por las necesidades de la iglesia. Me reportaban 2 familias más con situaciones complicadas, pero yo estoy creyendo que Dios tiene el cuidado y el control de la situación. Aunque pretendamos a veces humanamente desfallecer, la fuerza de nuestro Dios está para levantar nuestros brazos, para levantar nuestros ánimos y no desfallecer.
Si puedes levantar tus manos al cielo y decirle esta tarde al Señor: Dios, ayúdanos, Padre. No vamos a desfallecer, no vamos a menguar, no vamos a retroceder, porque tú no eres el Dios que retrocedes. Y tú nos has llamado para ir al frente, para ir adelante, Señor. Y esta tarde levantamos manos en señal de victoria, orando por nuestras familias, orando por la familia de la iglesia, por aquellas que están saliendo del proceso, por aquellas que van entrando al proceso, para que seas tú, Señor, el que vaya guiando en cada situación, en cada momento, en el nombre de Jesús. Oramos en esta hora para que usted tenga cuidado de nosotros, Dios. A pesar que a veces, Señor, nosotros provocáramos con nuestra actitud negligente, desobediente e indiferente, pero tu gracia y tu amor no está para mirar eso, sino para vernos como tus hijos y ayudarnos a salir adelante en tu misericordia y tu amor, perdonando nuestros pecados, porque hemos olvidado tu gracia, hemos olvidado tu obediencia, la humildad, pero tu amor sigue siendo fiel a nuestro favor. Por ello, gracias, Señor. Hoy levantamos nuestras manos de agradecimiento a ti, porque la iglesia Emmanuel no está sola. Desde el más pequeño hasta el más grande está siendo guardado por tu gracia misericordiosa. En el nombre de Cristo Jesús, gracias a Dios. Amén y amén. Antes que se siente, haga lo posible de evitar aglomeraciones en los hogares. Si lo visita una familia que no vive con usted en la casa, tome las medidas que usted ya sabe debe de tomar, hermano. Hágalo, se lo digo en el nombre de Jesús, hágalo. No es ganas de molestarle. Quiero que se siente. Hoy no, yo quisiera orar bastante, pero quiero enseñarles una palabra, hermanos, que creo que es oportuna para nuestra vida espiritual. Prométanme y hagan el esfuerzo que en estos 35 minutos, 30 minutos de disertación, tanto usted que me está escuchando como los que están ahí a través de Facebook y YouTube, puedan escuchar este consejo tan importante. El tema es, hermanos, durmiendo espiritualmente. Y yo quiero que usted y yo vayamos al libro de Ageo, capítulo 1, y veamos, hermanos, a qué nos referimos cuando hablamos y decimos durmiendo espiritualmente. Ageo capítulo 1, el profeta Ageo, hermanos, capítulo 1, verso 1, ahí vamos a estar leyendo estos versículos del 1 al 15, y quiero leerlo, tal vez no lo voy a leer todo, voy a leer hasta cierta parte y después vamos a irlo leyendo uno a uno. Quiero que pongan atención a lo que vamos a ver aquí, porque eso de dormir espiritualmente, hermanos, nos lleva a muchas situaciones lamentables. Muchas familias dañadas, muchos ministerios dañados, muchas almas perdidas. Ageo capítulo 1, verso 1 al 15. Ya lo tienen ahí, ¿verdad? Me imagino yo. Dice la palabra, hablando el profeta Ageo: el día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadat. Oigan esto: así dice el Señor Todopoderoso. Este pueblo, ojo, ustedes están leyendo en una versión diferente a la mía, por eso van a notar diferencia. Voy al versículo 2. Así dice el Señor Todopoderoso: este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. Versículo 3. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo.
¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas mientras que esta casa está en ruinas? Hace la pregunta el profeta. Así dice ahora el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va el salario como por saco roto. Me quiero quedar ahí, me voy a quedar ahí. Fíjense ustedes, hermanos, que la historia habla, hermanos, que 15 años transcurrieron desde que el pueblo de Judá había regresado del cautiverio, pero aún no se estaban preocupando por reconstruir la casa de Dios. Ellos estaban más motivados por arreglar sus casas. Y durante 15 años llegaron de regreso del cautiverio, se acomodaron y, prácticamente se olvidaron de Dios. Una de las cosas, hermanos, que tenemos que tener mucho cuidado, es ser cristianos olvidados de Dios. Mire qué tremendo esto. Tengamos mucho cuidado, no ser cristianos olvidados de Dios. Y usted dirá, ¿y cómo es eso, pastor? Cristianos olvidados de Dios. Bueno, hermanos, eso sucede en las iglesias, sucede en todo lugar. Personas que hablan de cristianismo, pero no conocen al Dios del cristianismo. Personas que hablan del cristianismo, pero hace tiempo dejaron de hablar con el Dios del cristianismo. Personas que hablan de ser cristianos, pero que no caminan como hijos de Dios. Y ese es un gran problema. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Regresa del cautiverio, Dios los libera. Y en vez de venir con una actitud gozante de alegría y salir corriendo y llegar a su pueblo y comenzar a reconstruir el templo que estaba hecho pedazos, se olvidaron completamente de él. Y antes que se me olvide, ¿sabe qué significaba el hecho de que el pueblo de Israel no fuera y reconstruyera el templo de Dios? Significaba que a ellos no les importaba a Dios. Ellos no querían tener culto a Dios, ellos no querían tener adoración a Dios. Ellos querían estar cómodos en sus casas. Ahora fíjense ustedes, sus prioridades, hermanos, en sus prioridades no estaba Dios. En sus prioridades estaba la familia, en sus prioridades estaban las casas, sus hogares, en sus prioridades estaba ver cómo generaban recursos económicos, porque estaban pobres al regresar del cautiverio. Y Dios lo habían olvidado. Fíjese bien lo que le digo, usted olvida a Dios y usted comienza a fracasar. Usted olvida a Dios y usted comienza a fracasar. Y eso tiene que tenerlo muy pendiente. Por esa razón, hermanos, es que Dios envía al profeta Ageo para poder exhortar a este pueblo y darle las órdenes de que se pongan manos a la obra. Y esta actitud, hermanos, es lo que le trae al pueblo de Dios un adormecimiento. Mire, cuando usted viene a la iglesia, usted puede venir desanimado, pero si usted todavía es hijo de Dios, usted se reanima en la presencia de Dios. ¿Me están escuchando? Pero si usted viene a la iglesia y usted puede venir desanimado, pero viene desanimado porque usted ya no es hijo de Dios. Usted solo viene por tradición, porque mamá lo trajo, papá lo trajo, porque es la iglesia de la familia, porque aquí es donde se han congregado todos mis antepasados, pero usted está dormido espiritualmente, no tiene vida, usted solo está como un cajón vacío nada más. Y Dios está reclamándole al pueblo, ustedes se han olvidado de lo más importante, se olvidaron del lugar donde yo quiero congregarme con ustedes para que podamos tener una relación de padre a hijo, dice Dios. Ahora, en esta ocasión, hermanos, cuando hablamos de espíritu, que habla ahí, hermanos, el espíritu del pueblo dormido, el espíritu, hablando de espiritualidad,
hablando de espíritu, hablamos, hermanos, de la parte que es vigor de la vida de la persona, algo que nosotros podemos estar quebrados físicamente, podemos estar molidos, podemos tener problemas, podemos tener enfermedades, situaciones difíciles, pero cuando el espíritu nuestro está vivo, despierto en el Señor, hermanos, ni esas cosas nos detienen para seguir adelante. ¿Me está escuchando? ¿Están acá? Mire, hermano, usted puede estar pasando la crisis más terrible, pero la crisis más horrible, pero si su espíritu está despierto delante de Dios, si su vida espiritual está ferviente, hermano, usted se va a sostener. Se va a sostener, pues, ¿sabe por qué? Porque Dios lo va a sostener a usted. Y no es que Dios sea malo con los que no tienen una vida espiritual activa, no. Lo que pasa es que Dios es justo y Él trata la situación con justicia. Ok, tú quieres vivir de esta manera, tienes que comportarte de esta forma. Tú quieres tener estas consecuencias, entonces vas a tener que vivir de esa manera. Allá vino Caín y mató a Abel. Fue la decisión de Caín y Dios la dejó y le dijo, bueno, ahora tu vida va a ser miserable por la decisión que tú tomaste. Hay vidas miserables dentro del pueblo de Dios, pero no es porque Dios sea miserable o porque Dios los quiera hacer miserable, sino porque la persona decidió, a pesar de tener a Dios cerca de él, vivir una vida miserable. La vida espiritual tenemos que cuidarla. Diga conmigo, yo voy a cuidar mi vida espiritual. Ahora, hay una pregunta. ¿Cómo está usted espiritualmente hablando? No me conteste, solo piense. Honestamente, mire, no necesita decírmelo a mí, porque le voy a contar algo. Yo debo de luchar por mi vida espiritual. Si yo no lucho por mi vida espiritual, por más que usted haga por mí, yo no voy a tener beneficios. Los únicos beneficios que voy a tener es el favor de Dios, que todavía a través de su intercesión yo pueda ser tocado. Pero quiero preguntarle a usted, ¿cómo está su vida espiritual? ¿Está dormido espiritualmente? Yo le pregunto a usted, ¿hace cuánto usted se despierta para orar? ¿Hace cuánto? Usted me dirá, pastor, yo todos los días me despierto. Sí, pero usted se despierta para hacer sus quehaceres diarios, sus necesidades diarias, sus prioridades, sus exigencias. Yo la pregunta que le hago es, ¿cómo está usted espiritualmente? Y le hago la pregunta, ¿usted hace cuánto tiempo usted no se despierta para Dios? ¿Hace cuánto tiempo usted no se despierta para Dios? ¿Hace cuánto tiempo usted no se acuesta para Dios? Sino que usted se está acostando para restaurar su salud, su vida, para restaurar su cansancio. Pero la pregunta aquí es, hablando del adormecimiento espiritual, ¿hace cuánto usted no se despierta para Dios? Note, es diferente que usted se despierte para usted a que se esté despertando para Dios. ¿Sabe qué sucede? Lo que decía David. David decía que él se levantaba de madrugada a buscar a Dios. El levantarse de madrugada no significa que él de repente se levantaba a las 3 de la mañana, no lo sé. Podría ser que a las 5, a las 6, porque qué madrugada hablamos. El asunto es que David pone aquí en acción lo siguiente: cada vez que yo me despierto para Dios. Y cuando yo me despierto para Dios, Dios se encarga de mí todo el resto del día que viene. ¿Me está escuchando? Entonces, el que duerme espiritualmente no se despierta para Dios, se despierta para Él. Y usted lo va a ver, sus manifestaciones, sus acciones. Corre, sale, me levanté tarde, me está saliendo mal la mañana. Lógicamente, si yo me despierto para Dios, entonces mi vida la estoy poniendo en las manos de Él. Entonces mi día le pertenece a Dios. Entonces todo lo que yo voy a hacer en el día me va a ser más favorable, porque voy a tener la sintonía y el acompañamiento de Dios. Pero qué triste, hermano, es que los que podamos vivir adormitados siempre nos levantemos no para Dios, sino que nos levantemos para nosotros mismos. Casi es una sentencia, casi es un fracaso seguro, porque nunca nos despertamos para nuestro Dios. Diga conmigo, me voy a despertar para Dios. Amén, hermanos. Ahora, fíjense ustedes, hermanos, que hay unas cosas interesantes. Por ejemplo, Dios siempre espera de nosotros un espíritu despierto, hermanos. Mire, los cristianos debieran de caminar
como dicen por ahí, si lo digo mal, espabilados, hermanos. Mire, los cristianos debieran de caminar chispas, hermanos. Mire, a veces les pasa una cosa a los hijos de Dios que yo no entiendo cómo Dios no puede estar en ellos. Si Dios quiere estar en ellos, pero realmente no sé. Me pregunto si la Biblia dice que los cristianos tienen que tener discernimiento de espíritu. Pero un dormido no puede tener discernimiento de espíritu, hermano. A veces se le acerca la nube de espíritus y todo, y no puede interpretar y no puede entender porque está dormido. No puede entender. No puede entender si es de Dios, si es del diablo, si es del mundo, si es del mismo. Porque cuando usted y yo estamos dormidos, espiritualmente no vamos a interpretar nada de lo espiritual. ¿Qué dice la Biblia? Dice que las cosas espirituales, ¿quiénes son los que las interpretan bien? Dice, las cosas espirituales, solo los espirituales las entienden. Levante la mano los que están entendiendo esa palabra, vamos a ver. Solo los espirituales, dice la Biblia, entienden las cosas espirituales. Entonces a veces yo voy a tener problemas, un ejemplo, voy a tener un problema con Sheila. Si ella es espiritual y yo no soy espiritual, y ella interpreta las cosas espirituales y yo no las interpreto, a pesar que los dos somos cristianos, vamos a la misma iglesia, pero ella está interpretándolo, está inmediatamente reaccionando espiritualmente, pero yo estoy a la par de ella, dormido, y no entiendo, porque no soy espiritual. No soy espiritual. Estoy dormido. El adormecimiento, hermanos, ¿cuándo es que se le mete a la casa, estando usted en su casa, un ladrón? Cuando usted está dormido. ¿Cuándo le roban las cosas? Cuando usted está dormido. Pero si usted está despierto, nadie le va a tocar nada. Amén, ¿están acá? Entonces a veces suceden cosas en nuestra familia, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestras decisiones. Nos preguntamos por qué me fue mal, por qué me sucedió esto. Y la respuesta es clara: ¿estábamos despiertos espiritualmente cuando sucedió lo que sucedió? ¿O estábamos dormidos? Cuidado. Mire, hay varias cositas por acá. Dios anhela varias cosas. ¿Sabe qué anhela Dios? ¿Sabe qué anhela Dios? Dios anhela su satisfacción. Dios anhela su satisfacción. Pero el problema es, hermanos, que cuando estamos dormidos no podemos saber si Dios nos está dando algo para nuestra satisfacción. ¿Sabe qué más desea Dios? Dios desea que tu crecimiento espiritual hacia Él sea perfecto. Que tú vayas en perfección. Hermano, mire, si usted ya tiene tantos años y no avanza del mismo lugar, y más bien se está volviendo una persona complicada, difícil, hermano, usted no está apreciando el favor de Dios para su vida. Usted está, ¿cómo se llama? Estancado. ¿Y qué le pasa a un vehículo estancado? No avanza. ¿Qué le pasa a una vida estancada? No avanza. Usted sigue siendo igual. ¿Y sabe cuál es lo peor del caso? No hay peor manifestación que de un cristiano estancado, hermano. El inconverso ya se sabe dónde está. El cristiano maduro y creciendo y avanzando, despierto, ya sabe. Pero un cristiano estancado, dormido, hermanos, es un cristiano chico problema, hermanos. Es un chico conflicto, es un chico difícil. Es el que genera siempre los conflictos difíciles. Es el que siempre está metiéndose en dificultades. Porque esa vida, hermanos, lo está llevando a desinteresarse cada día más y más de Dios. Están acá todos, me están escuchando. Mire lo que le voy a decir. Mire, fíjese bien lo que le voy a decir. A todos los que estamos aquí sabemos que la mejor vida está en Dios. Levante la mano el que dice que no. Todos sabemos que la mejor vida está en Dios. Todos. Pero para poder nosotros disfrutar de esa vida, necesitamos estar despiertos. Porque Dios no es un Dios que duerme. Cuando usted duerme, Dios lo está velando su sueño. Y Dios es activo, es vivo, es sabio. Entonces, todos los que estamos aquí sabemos bien, perfectamente bien, que nos conviene estar con Dios. Aquí viene el detalle. Pero no a todos nos gusta pagar el precio.
no todos estamos dispuestos a pagar el precio. Le voy a poner un ejemplo sencillito, hermano, sencillo, pero práctico, y que lo entienda. Dios lo invita a una vigilia y le dice: yo quiero que tú estés despierto de 6 de la mañana a 6 de la, perdón, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, sin dormirte ni un segundo. Ni un segundo, solo es un ejemplo. Le pregunto, ¿lo lograría? ¿Lo lograría? Pero Dios se lo está pidiendo. Ahora, fíjense la comparación fea. Dios le pide eso, usted no lo logra. Pero viene Josué, Roque y Ana Gabriela y se ponen de acuerdo. Y dicen: esta noche vamos a hacer una velada. Vamos a ver películas. Vamos a oír música. Vamos a compartir de todo. Pero vamos a estar de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Le prometo 100% que Ana Gabriela y Josué Roque lo van a lograr. Lo van a lograr. ¿Están acá? ¿Sabe por qué? Porque siempre sabemos que Dios es lo mejor, pero no estamos dispuestos a sacrificarnos por lo mejor y siempre sacrificamos las cosas por lo peor. ¿Están acá? ¿Me está escuchando? Espíritu dormido, durmiendo espiritualmente, hermanos. Este viernes hay una vigilia de jóvenes, ¿verdad? Y de paso también el sábado hay una reunión de matrimonios a las 5 de la tarde vía Zoom. Muy bonita, matrimonio victorioso, sábado 29 de mayo a las 5 p.m. Y ya va a ver usted, sabemos que buscar el consejo de Dios para los matrimonios es lo mejor, pero no van a llegar todos. Porque o va a haber un partido, o va a haber una diversión, o va a haber otra situación. Es aburrido por Zoom, pero por Zoom vemos, por internet vemos Facebook, pasamos viendo un montón de cosas. Pero cuando se trata de nuestra edificación espiritual, no todos queremos. No todos queremos. Menospreciamos. Este viernes es que hay vigilia, ¿verdad? De jóvenes. Ahí van a estar muchos ahí. Y siempre se acuestan a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana, viendo televisión, viendo películas y todo lo demás. Y no cabecean, hermano. No le cabecean. Ojo con la vida espiritual. Eso significa que nuestra vida espiritual está adormecida, hermanos. Está tan adormecida de tantas cosas que la olvidamos. Miren, hay algunas razones. Voy a comenzar este miércoles y terminaré hasta la próxima que pueda predicar este sermón, porque es bien extenso. Fíjense bien ustedes, hermanos. Miren algunos principios por las cuales el pueblo de Dios o usted puede estar dormido. Yo no sé si usted ahorita está dormido, usted sabrá la causa. Si es espiritual o es cansancio físico, o es que dejó de sobra el tiempo para Dios y ya las últimas fuerzas que usted trajo a la iglesia ya no le dan. Puede pasar cualquier cosa. Pero yo le voy a hablar aquí del pueblo de Dios, de Ageo. Razones por las cuales el espíritu duerme. Es preciso notar, hermanos, algunas razones por las cuales su espíritu estaba dormido. El pueblo de Dios estaba dormido lejos de Dios. Diga conmigo, un cristiano dormido. Un cristiano dormido espiritualmente está lejos de Dios, diga. Ok, ahora fíjese bien. Número 1, hermanos. El pueblo de Dios estaba dormido espiritualmente. ¿Por qué? Porque el espíritu del pueblo dormía por el mal hábito de posponer las cosas sagradas de Dios. ¿Están acá? ¿A cuánto les gusta pasear? Nah. Le voy a decir algo. Fíjese bien, oiga lo que le voy a decir. Si en este momento a las 4:30 hubiese llegado un familiar a su casa y le hubiera llevado un boleto para viajar a las Islas de la Bahía, usted se va para las Islas de la Bahía y no viene al culto. Se lo aseguro 100%.
y usted pospuso el tiempo de esto. Este tiempo de 1 hora lo menospreció y se fue para las Islas de la Bahía. ¿Sí o no? Seamos honestos, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Yo me voy. Yo me voy. Porque nosotros los cristianos, los hijos de Dios, siempre las cosas sagradas de Dios las posponemos y anteponemos las cosas nuestras como más importantes que nuestro Dios. Siempre sacrificamos lo espiritual. Siempre sacrificamos todo lo que es de Dios. Pero lo nuestro no estamos dispuestos. No estamos dispuestos, hermanos. Y ahí está el comienzo del fracaso de muchos creyentes, de muchas familias. Siempre posponen su relación con Dios, siempre posponen sus tiempos con Dios, siempre posponen las cosas espirituales para anteponer las cosas materiales seculares de comodidad personal. Y Dios siempre vive pensando en nosotros. Ahora, vea el versículo 2, agache su cabeza y vea el versículo 2. Veamos cómo dice. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, oiga lo que dice Dios. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, dice. Está hablando Dios diciendo como dice el pueblo, ¿va? El tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Mire, hermano, ciertamente el pueblo de Israel había pasado mal, hermanos. La había pasado mal. Estaban regresando del cautiverio. Estaban enfrentando una situación económica pésima. Fueron muchos los que se opusieron a la reconstrucción del templo, hermano. ¿Para qué vas a ir a la iglesia vos? Mejor hacete unos billetitos tan más ahí, hombre. Hace hora extra, porque va a ir a la iglesia, va a perder el tiempo ahí. Dios te entiende, vos. Dios está en todo lugar, vos. En todo lugar está Dios. Eso, esos pastores que quieren que estén metidos en la iglesia y todo lo demás. El asunto es, hermanos, que cuando se toca en nuestra comodidad, cuestionamos de esa manera. Pero cuando necesitamos el altar y el templo, corremos humillados a Él. ¿Sí o no? ¿Están acá? No se enojen, es la verdad. Es la verdad. Cuando los recursos se nos acabaron, sabemos que solo hay un recurso al que tenemos que recurrir. Y ahí no hay nada, ahí tenemos que recurrir a Él. Ahí no postergamos nada. Y a veces nos volvemos hasta personas malcriadas con Dios. Lo obligamos a Dios, tienes que sanarme, tienes que darme un trabajo, tienes que hacer esto. ¿Y por qué Dios no lo hace? ¿Y por qué Dios se olvida de mí? Ahí nos volvemos exigentes. Ahí queremos que Dios nos posponga, ahí queremos que las cosas se hagan en el tiempo de Él. Y como Dios es soberano, dice, ¿sabes qué? A mí no me vengas con caprichitos. Yo tengo mi tiempo y mi hora y mi momento. Y yo lo voy a hacer en el tiempo mío porque yo soy soberano. Ahora salta, brinca, llora, quéjate lo que quieras, esté establecido. Yo soy un Dios de órdenes. Yo no soy como tú, eres desordenado, que haces las cosas cuando tú quieres, a la manera. No, yo hago las cosas en el orden establecido. Amén. Diga conmigo, yo tengo un Dios de orden. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios de orden? ¿Cuántos están recibiendo esta tarde? Gracias a Dios por los que están recibiendo. Los que no, pues siguen esperando que van a recibir, yo estoy seguro. Hermanos, ninguna de estas cosas, hermanos, son excusa para Dios. Dios dice, oigan lo que está diciendo este pueblo. Óiganlo, oí a lo que está diciendo este pueblo. Oí lo que está diciendo, que todavía no es tiempo de reconstruir mi casa. Oílos, escuchalos. Ahora ve a decirles. Sigamos con el versículo 2, por favor, ya me trabé. Verso 2, así dice el Señor, este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a construir la casa de Dios. Verso 3, verso 4, ¿acaso es el momento apropiado para que ustedes residen en casas techadas mientras esta casa está a ruinas? Les contesta Dios. Le dice Dios a Geo, oí los que están diciendo que todavía no es tiempo. Y yo les pregunto, o sea que ustedes sí pueden estar arreglando sus casitas, sus casas artesonadas,
elegantes, bonitas, y la casa del Señor abandonada. Le pregunto esta tarde, ¿cuántos han abandonado la casa de Dios en este tiempo? ¿Cuántos? Hablaba con alguien en algún momento de esto, y yo fui y yo le dije, mire, no justifique, está desanimado, no quiere volver a la iglesia. Pero no me venga con el cuento que le da miedo que se va a infectar en la iglesia. Esa es una mentira, eso no es cierto. Mire dónde camina, mire dónde anda, mire con quién anda, mire qué está haciendo, mire cómo anda. Y me viene a decir, está desanimado, sea honesto, reconózcalo. Mucha gente no quiere volver a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque ya se acomodaron a este medio. Y desde la casa, en ropa interior, sin sandalias, con Coca-Cola, con churros, como que fuera una situación cualquiera, se sientan a ver un sermón para que un pastor o alguien los entretenga y les haga más fácil el calmar la conciencia. Tienen que regresar a la casa de Dios. Tienen que regresar a la casa de Dios. Si regresaron a los templos de trabajo, si regresaron a los templos de estudios, si regresaron a los templos de diversiones, si regresaron a los campos de fútbol, si se amontonan allá en reuniones especiales, ¿por qué la casa de Dios puede ser algo peligroso? ¿Cómo es el diablo, verdad? Esa es la mentira que ha puesto. Ese es el engaño. Pero quiere que le diga algo para la gloria de Dios. Todavía en la iglesia Emanuel hay un remanente que está despierto espiritualmente. ¿Estamos acá, hermanos? Todavía hay un remanente que está despierto espiritualmente. Todavía hay un remanente que ayuda. Todavía hay un remanente que ora. Todavía hay un remanente que predica la palabra, que enseña la palabra. Todavía hay un remanente que evangeliza. Todavía hay un remanente que se disipula. Todavía hay un remanente que obedece. Todavía hay un remanente que entiende la visión de Dios para la iglesia. No se duerme, no se queda atascado, sino que sigue avanzando. Y el problema va a ser que cuando si pasa o no sucede o sucede otra cosa, cuando pase la pandemia, ese remanente se va a mantener y se va a sostener. Pero el que no logró, al pasar, van a terminar devastados y el sueño el espiritual los va a terminar en bancarrota, con familias destruidas, con ministerios opacados y con vidas perdidas, caminando hacia el infierno de perdición. Amén. No es el deseo del pastor ni sobre todo de Dios, pero esa es la realidad lamentable. Amén. El espíritu del pueblo dormía, hermanos, por establecer prioridades incorrectas. Por establecer prioridades incorrectas. La primera dije que es por posponer nuestras responsabilidades con Dios. Posponerlas. Le hago una pregunta: ¿quién es primero en su vida? No me vaya a contestar, cuidadito me contesta. Antes de contestar, mide bien, ve a ver su vida si realmente es cierto. ¿Quién debe de ocupar el primer lugar en su vida? ¿Quién debe de ocupar el primer lugar en su vida? No me contestó, pero usted bien sabe quién es. Pero el problema es, ¿realmente es? ¿Realmente es? ¿O es puro bla, bla, bla? El primer lugar en mi vida tiene que ocuparlo Dios. ¿Hasta qué punto es cierto, hermanos? Ahora, número 2, el espíritu del pueblo dormía por establecer prioridades incorrectas. Ve el versículo 4, hermanos. El versículo 4, por favor. Ve el versículo 4. ¿Acaso, dice, es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas mientras que esta casa está en ruinas? Prioridades incorrectas. Prioridades incorrectas. ¿Por qué me pasó esto a mí? Porque no era el tiempo de Dios para que lo hiciera. ¿Por qué no me salió? ¿Por qué no me salió si todo estaba a la perfección?
porque no era la prioridad. Porque no era la prioridad. Le quiero hacer una pregunta a usted ahorita. Diariamente, tiene que ver con el razonamiento que tuve al principio. Diariamente, ¿cuál es su prioridad? Diariamente, no me voy a ir. Diariamente, ¿cuál es su prioridad? ¿Cuál es su prioridad diariamente? ¿Se despierta usted para Dios o se despierta para usted y sus placeres? ¿Se despierta usted para Dios o se despierta usted solo para su ego y sus necesidades y sus satisfacciones? ¿Quién ocupa realmente el primer lugar en tu vida? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu real prioridad? Ahora, respecto a esa prioridad que tú tengas, así va a ser tu calidad de vida. Así va a ser tu calidad de vida. Respecto a esa prioridad que tú tengas, así va a ser el fundamento de tu vida, sólido o débil. Por eso Pedro dijo: Señor, dura es esta palabra, ¿quién la podrá cumplir? Reaccionó: pero ¿a quién vamos a ir? Si aunque esa palabra es dura y esa realidad en ti es dura, tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos conocido que tú eres el Dios verdadero. Amén, hermanos. Le pregunto algo: ¿vale la pena vivir en Dios? ¿Vale la pena vivir en Dios? Entonces vale la pena pagar el precio. Entonces vale la pena tener bien claro que no hay que posponer lo de Dios. Pospongamos lo nuestro. Pospongamos nuestra comodidad. Pospongamos nuestros beneficios. Pospongamos nuestras cosas materiales. Pospongamos nuestros compromisos personales cuando tenga que ver con la prioridad que tiene que ver con Dios. Despertémonos para Dios, no para nosotros. Y cuando nos despertemos para Dios, nuestro día va a ser fantástico, porque Dios se va a encargar de nuestras vidas. Pongamos prioridades claras. Dios, tú eres el primer lugar. Y de verdad tú eres el primer lugar. Me muevo conforme al primer lugar. No lo digo, lo practico. Tú eres el primer lugar en mi vida. Lo que tú digas voy a hacer. Por donde tú mandes yo voy a ir. Lo que tú ordenes yo voy a obedecer. Porque tú eres el primer lugar en mi vida. Y cuando eso suceda, su vida espiritual no va a estar opacada, ni aturdida, ni adormecida. Y cuando los conflictos vengan, como la ilustración de Jesús, de aquellos que fundamentaron en arena o en roca, cuando vino el viento, al que estaba en la arena se lo llevó todo, pero el que estaba en la roca se mantuvo firme ante toda tempestad. Toda persona que se mantenga despierto espiritualmente, su ruina y su pérdida no la va a sentir ni ver, porque Dios se va a encargar a través de lo espiritual cubrir todas las áreas de su vida. ¿Me está escuchando? Yo solo digo esto: parezco loco, parezco tonto, parezco raro, parezco extraño, pero si a mí un día me pegara ese virus, será Dios el que permitió hacerlo, porque yo voy a hacer mi parte para que Dios haga la que a Él le toca hacer. Y cuando eso suceda, mi conciencia y mi corazón va a estar tranquilo, porque yo hice la parte que a mí me tocaba para que Dios hiciera la que a Él le corresponde hacer. Dios no va a hacer nada mientras tú no hagas la que te toca hacer a ti. Dios jamás va a hacer algo mientras tú no hagas la que te toca hacer a ti, porque Dios quiere que seas responsable. Dios no está creando hijos neneques. Dios no está creando hijos desordenados. Dios está ordenando personas obedientes y ordenadas. Y Él quiere enseñarnos a que aprendamos a ser responsables con nosotros mismos para honrarlo a Él, porque Él es muy responsable. ¿Me escuchó? Termino. Si estás dormido, te va a pasar de todo.
no te vas a dar cuenta de lo que sucede. Te van a hacer cosas terribles. Pero si estás despierto espiritualmente, tú vas a ser parte de las grandes cosas que Dios quiere hacer en este mundo a todas las demás personas y a tu propia vida. A su nombre. Póngase de pie. El orden de prioridades que establezcas en tu vida dirán por sí solo cuánto significa Dios en tu vida. El orden de prioridades que establezcas en tu vida dirán por sí solo cuánto significa Dios en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta hora, en esta tarde, para que nos ayudes a mantenernos despiertos, Señor. Oh Dios de la gloria, no queremos ser como el pueblo de Israel regresando del cautiverio adormitados por una vida, Dios amado, en la cual postergaban todas las cosas, posponían todas las cosas espirituales. Habían olvidado tu altar, no les importaba tu templo. Lo que a ellos les importaba era acomodarse en sus casas, organizarse en sus casas, esconderse en sus casas, atrincherarse en sus hogares. Y tú lo que estabas pidiendo, Dios, es que ellos vieran hacia el altar, hacia tu presencia, hacia tu casa de adoración, porque de esa casa tú ibas a sacar bendición para cada uno de ellos. A través de la casa tú los ibas a fortalecer, a estimular, a motivar, a animarlos. Pero ellos no querían ese tipo, Padre, de vida. Y su vida estaba dormitada, durmiendo espiritualmente. Eran buenos, eran inteligentes, eran ingenieros, lo que fueran, capaces de muchas cosas, logrando lo material, pero no estaban logrando lo espiritual, que era más importante. Padre, no habían establecido sus prioridades. Dios de la gloria, en esta noche ayúdanos a nosotros como iglesia a no postergar las cosas espirituales, a no posponerlas, sino que integrarlas a mi vida de manera permanente. Que cada día que me despierte para Dios y no para mis placeres y mis deseos, sino que me despierte para Dios. Que cada día que pase establezca clara quién es la prioridad en mi vida, quién ocupa el primer lugar en mi vida de manera concreta y real, Padre. Gracias, Señor. Levantamos nuestras manos al cielo para darte gracias por la exhortación, para darte gracias por la advertencia, para darte gracias por cualquier situación que en nuestra vida esté pasando, para que podamos cambiar nuestra vida espiritual y comenzar a crecer y madurar en la fe que es en ti, Jesús. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén. Ahí con sus ojitos cerrados, si hubiera alguna persona que va a recibir a Cristo en su corazón, o alguien que se va a reconciliar, solo levante su mano ahí donde está y voy a orar por usted. Si hubiera alguien que va a recibir a Cristo, o alguien que se va a reconciliar, solo levante su mano ahí donde está y voy a orar por su vida. Gloria a Jesús. Si no lo hay, vamos a orar por la ofrenda, para que Dios bendiga nuestros corazones, nuestras vidas, y que esa ofrenda cumpla la función por la cual la recogemos y damos. Padre, bendice la ofrenda. Gracias. Bendice a cada hermano que va a ofrendar, Señor. Gracias por el corazón dispuesto de cada uno de ellos. Te pido que fortalezca sus vidas y que cada corazón sea con alegría para dar una ofrenda generosa. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios amado. Amén y amén. Que Dios bendiga sus vidas, que la gracia de Dios sea sobre ustedes y vamos a comenzar a salir. Dios les bendiga. Salto para Cristo, canto
para Cristo. Vamos, dilo. Cantó, danzó, saltó.